Los mensajes quiero comenzar contándole una historia, ¿sí? Una historia acerca de un hombre que trabajaba en un circo y que era experto en el trapecio. Usted sabe lo que es un trapecio, ¿cierto? Ese cable largo que tiran donde caminan, ¿cierto? Y pueden no caer teniendo un equilibrio, una habilidad extraordinaria, ¿cierto? De esas personas. Este hombre tenía la habilidad de balancearse sobre una cuerda extendida en el aire. No solo eso, sino que este hombre experto en el trapecio podía además hacer también diferentes trucos en esa cuerda. Era un hombre, una persona experta en ese trapecio. Y un día este hombre se propuso hacer un truco arriesgado y maravilloso delante de mucha gente. Él ató una cuerda de un lado así como también del otro y se propuso caminar sobre la cuerda, no como lo había hecho antes, sino que ahora lo iba a hacer con una dificultad extra. Y esa multitud que estaba ahí esperaba ver con ansiedad ese prodigio, esa maravilla que este hombre iba a hacer allí en la cuerda. Y este hombre le preguntó a la multitud lo siguiente. Le preguntó, ¿cuántos creen que yo puedo caminar de un lado a otro sobre esta cuerda? Y la multitud que esperaba ahí le respondió, sí, nosotros creemos. Entonces el hombre subiéndose a la cuerda cruzó por ella. Creo que preste atención porque tiene sentido esta historia, esta fábula con lo que le voy a hablar. Entonces el hombre subiéndose a la cuerda cruzó por ella de un lado a otro y la multitud lo aplaudió fuertemente. Y este hombre después le preguntó a la multitud nuevamente, ahora ¿cuántos creen? Le dice, que yo puedo cruzar ahora esta cuerda con una carretilla adelante. Ya era un grado de dificultad diferente, ¿cierto? Ya no solo iba a cruzar en la cuerda, sino que ahora con una carretilla adelante. Y al preguntar esto a este hombre, todos los que estaban ahí se asombraron, pero al mismo tiempo también afirmaron una vez más que sí, que creían que él podía hacerlo, ¿sí? Hicieron lo mismo que cuando usted dice, hermano, Dios sana, amén, amén. Hicieron lo mismo, la gente que estuvo ahí, pero en otras palabras. Dijo, sí, creemos que lo puede hacer, ya lo habían visto caminar por las cuerdas. Y este hombre experto lo hizo. Cruzó la cuerda de un lado a otro con una carretilla adelante y la gente aplaudía y gritaba de celebración, de contento por la hazaña que había hecho. Y el hombre experto en el trapecio le vuelve a preguntar a la multitud, le hace una tercera pregunta. ¿Cuántos creen que ahora le dice que yo puedo cruzar con una carretilla llena de ladrillos? O sea, ya no era solo la carretilla, ahora era cargada con ladrillos. ¿Cuántos creen? Le dicen que yo puedo cruzar con una carretilla cargada de ladrillo. Y una vez más la gente gritó amén. Gritó sí. Creemos. ¿Y sabe lo que pasó? El hombre, así como las otras veces, volvió a hacerlo. Y la gente se volvió loca de asombro y de alegría, porque una vez más este hombre experto en el trapecio había inventado una nueva maravilla. Había pasado ya no solo con una carretilla, sino que ahora la carretilla cargada de ladrillo, una dificultad mucho mayor. Y para terminar con aquella demostración de control de la cuerda en el trapecio, este hombre le dijo a la multitud, ahora les voy a mostrar y enseñar el truco más peligroso que puedo hacer, le dijo. Pero el que más me maravilla, le dijo. Y este hombre le vuelve a hacer la pregunta, le vuelve a preguntar y le dice, ojo, oído. No le dijo así, sino ustedes, oído. Le vuelve a preguntar, ¿cuántos creen que puedo cruzar de un lado a otro con una persona metida en la carretilla? ¿Qué dijo la gente? Sí, creemos porque lo había podido hacer solo con la carretilla delante, después con la carretilla cargada y ahora le dijo, ¿cuántos creen que lo puedo hacer? Que puedo cruzar de un lado a otro por esta cuerda con una carretilla, pero con una persona dentro. La gente dijo, sí, claro que lo creemos. Y el trapecista ahora les hizo otra pregunta antes de cruzar con aquello. Les dijo, ¿hay algún voluntario para meterse a la carretilla? ¿Ve que ahí no hubo un amén? ¿Ve que ahí hubo silencio? Porque mientras él le decía, puedo pasar así, amén, yo creo que podemos, sí creemos.
¿Puedo pasar con la carretilla? Sí, sí creemos también. ¿Puedo pasar con la carretilla cargada con ladrillos? Sí, sí creemos. Pero cuando le dice, hey, ¿cuántos creen que puedo pasar con alguien en la carretilla por esta misma cuerda? También dijeron que sí, pero cuando les pregunta, ¿quién es el voluntario? ¿Quién quiere subirse a la carretilla para yo pasar con él? Fue ahí que hubo un gran silencio. ¿Y sabe lo que hubo en ese momento en que este hombre experto en el trapecio preguntó eso? Hubo un rotundo silencio. Hubo un silencio total en medio de aquella multitud que antes no paraba de gritar y celebrar lo que hacía el hombre. Y les cuento esta fábula porque sabe usted que muchas veces con Dios a usted y a mí nos sucede igual. Sabemos que Dios sana. Sabemos que Dios bendice. Sabemos que Dios levanta, que Dios restaura. Sabemos que Dios tiene poder para hacer prodigios, señales, maravillas, milagros. Pero cuando Dios nos dice, hey, quiero hacerlo contigo, es ahí que aparece ese rotundo silencio. Porque sabemos y decimos que Dios es especializado en hacer posible lo imposible, ¿o no? ¿Sí o no? La Biblia dice que para Él no hay nada imposible, pues. ¿Cierto que sí? Sabemos que Dios es especializado en hacer lo posible imposible. Decimos que Dios sana, que Dios protege, que Dios nos cuida. Decimos que Dios nos provee, decimos que Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Pero cuando llega ese momento de poner la fe en acción, muchas veces nos pasa lo que pasó al final de esta historia. Guardamos silencio. No hay un amén. No hay una respuesta a lo que Dios nos llama a hacer. Diciéndole, heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto a ir, dime qué hay que hacer. Y eso es porque no hemos entendido que la fe es acción. No hemos entendido que la fe en acción lo que nos permite salir de la seguridad de la barca, de nuestro confort, de ese lugar en donde usted no se desarrolla, no crece, no avanza. Es solo la fe en acción la que nos permite salir de ese lugar y poder conocer lo que Dios puede hacer. Escúcheme, no a través de una cita, no a través de esperar, sino a través de algo que usted puede alcanzar personalmente de parte de Dios. Es la fe en acción lo que nos permite salir de esa seguridad para que nos atrevamos a caminar sobre un mar embravecido muchas veces de dificultades como enfermedades, dificultades en el matrimonio, en la familia, con los hijos, lo laboral, lo financiero. Porque la fe nos lleva a vencer. Escúcheme bien, la fe nos lleva a vencer y la fe que nos lleva a alcanzar cosas sobrenaturales, cosas que no son humanas, no es la fe perfecta, no es esa fe que parece que no, nada falla ahí. No es esa fe. Tampoco es la fe que nos siente temor, porque todos sentimos temor, ¿o no? Cuando tenemos que enfrentar un desafío por la fe. Nadie puede decir, no, pastor, yo soy pura fe. No, todos sentimos temor. Sino que la fe que nos lleva a alcanzar, escúcheme, cosas distintas. Es la fe que se atreve a creer y confiar que Dios dará las fuerzas para enfrentar lo que hoy nos es imposible para nosotros. Esa es la fe que Dios busca en nosotros. Esa es la fe que alcanza cosas naturales, no es la fe perfecta. Es esa fe que aún con miedo, con temores, a veces hasta con dudas, escúcheme, nos lleva aún a buscar lo que Dios tiene para nosotros, conforme a lo que usted y yo creemos de parte de Dios. Esa es la fe que nos lleva a alcanzar cosas diferentes. Es la fe que el apóstol Pablo enseña también allí a los filipenses. La fe que dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Escúcheme, esa no es una fe sin duda. Esa no es una fe que no teme, sino que es una fe, escúcheme, es una fe diferente. Es una fe que nos lleva a usted y a mí a alcanzar cosas que otros no pueden alcanzar, porque ahí dice Filipenses 4:13, dice, en el nombre de Jesús, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí no habla de una fe perfecta, no habla de una fe que no teme,
sino que habla de una fe que nos lleva a alcanzar cosas, escúcheme, que otras personas a lo mejor también por la fe no alcanzan. Porque cuando yo leía esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, medito y digo, entonces mi fe tiene que ser diferente. Mira al de al lado y dígale, tu fe tiene que ser distinta. Claro, mi fe tiene que ser distinta para poder yo fortalecerme y creer que no hay nada imposible. Escúcheme, que esa fe me lleve a alcanzar en la vida. Porque Pablo nos dice algunas cosas las podemos en Cristo porque Dios nos da fuerza, sino que dice todo. Diga conmigo todo. Claro, y ese todo, escúcheme, nos va a requerir una fe distinta. Porque me imagino que usted no quiere solo un área de su vida bendecida o que Dios reine o que Dios gobierne en medio de ella, sino que usted quiere que todas las áreas de su vida Dios tome el control de ella y esas áreas puedan fructificar. Pero para eso necesitamos una fe distinta. Necesitamos una fe que no solo nos conforme, que no solo nos tenga, que no solo nos mantenga esperando a Cristo, sino que nos lleve a buscarlo. Porque ahí está el problema de este tiempo. Hay mucha gente esperando a Cristo, pero muy poca buscándolo. Muy poca buscándolo, muy poco pensando que hoy no, que mañana sí, que si pasa esto otro. Y Pablo dice que todo lo podemos en Cristo. Y lo podemos porque ahora Él nos fortalece. Entonces mi fe y tu fe tiene que ser distinta. Hermano, para alcanzar el fruto de esta palabra, nuestra fe tiene que ser diferente, tiene que ser distinta. Esa es la fe que nos lleva a alcanzar cosas diferentes. Por eso Pablo dice todo. Hoy ya quisiéramos que todas las cosas las pudiéramos alcanzar en el nombre del Señor. Pero cuando Pablo dice todo, está diciendo que se puede. Lo está dando a entender que se puede, que sí es posible. Por eso Jesús dijo que para el que cree, todo le es posible, ¿o no? Pero habla de una fe diferente. No habla de una fe común, de una fe normal, de una fe que puede cuando todo está bien, pero que no cuando las cosas se ponen mal. Esa es la fe que nos lleva a alcanzar cosas diferentes. Diga conmigo, para alcanzar todas las cosas diferentes en Cristo, tengo que tener una fe distinta. Claro, una fe que me lleva a la casa del Señor, que me lleve a orar a Dios, que me lleve a ayunarle a Dios, que me lleve a buscar a Dios, que me lleve a creer a Dios, que me lleve a confiar en Dios. Hermano, suceda lo que suceda, pase lo que pase, porque esa es una fe distinta, una fe que cada vez que se pone en acción, hermano, nada a esa fe le es imposible. Porque hay momentos en nuestra vida en donde esta frase suena hermosa, ¿o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero muchas veces está muy lejana. Esa frase está muy lejana de poder vivirla usted y yo, pero suena hermosa en nuestros labios, en nuestra boca. Y para que esta frase bíblica se haga viva y traiga resultados tangibles en nuestra vida, tenemos que tener una fe distinta. Hermano, tenemos que tener una fe distinta. Tenemos que tener una fe diferente. ¿Y sabe por qué? Porque es esa fe diferente, es esa fe distinta la que nos lleva a vencer las tormentas de la vida. Porque hay momentos en donde repetimos esta frase y sin embargo hay voces que nos dicen por dentro que ya no podemos más, ¿o no? ¿Le ha pasado a usted que muchas veces dice, ya yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el problema dentro suyo es tan grande que esa voz es más fuerte que lo que usted repite? ¿Y sabe por qué es más fuerte que lo que usted repite? Porque no hay una convicción, escúcheme, en esto que dice el apóstol Pablo aquí. Porque para que lo haya, usted tiene que tener una fe distinta.
Para que haya esa diferencia, usted tiene que tener una fe diferente. Muchas veces hay voces dentro de nosotros que nos dicen, hey, ya no puedo más. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Pero es diferente cuando usted tiene una fe distinta, porque aunque usted sabe que no puede más, hay algo dentro suyo que lo impulsa, que lo enciende, que lo empuja a creer que hay algo más para su vida. Porque la fe distinta, la fe diferente es como una chispa en usted. No se ve, pero que de repente cuando él se enciende, arde todo lo que está alrededor de su vida. Que cuando se enciende, ya no hay oscuridad, sino que ahora hay claridad. Eso hace la fe. Cuando se enciende en usted, cuando esa fe distinta, diferente, se enciende en usted, hermano, viene una claridad para hacer cosas que antes usted ni imaginaba que podía hacer. Por eso muchas veces hay voces que nos hablan dentro nuestro y muchas veces nos dicen ya no podemos más, y muchas veces eso no es falta de fe, sino que es un agotamiento real. ¿Cuántos han estado cansados? Yo creo que muchos hemos estado cansados. A lo mejor usted llegó cansado del trabajo y dijo, hoy día está lloviendo, hace frío. A lo mejor se corta la luz, a lo mejor no sé. Pero aún con ese agotamiento real usted llegó. Usted llegó. ¿Y sabe por qué? Porque en usted hay algo que lo hizo diferente. O sea, su fe marcó la diferencia. Claro, su fe y otra fe no fueron iguales porque usted quiso que fuera diferente. Por eso usted dijo, no, yo puedo. Yo todo lo puedo. Yo puedo llegar, yo puedo estar ahí, yo puedo dar gracias a Dios, yo puedo alabar a Dios, yo puedo ir a decirle al Señor, guarda mi casa, guarda mi familia. Digan lo que digan, tú eres mi ayudador. Pero para eso se requiere esa fe distinta. Se requiere, escúcheme, esa fe distinta. Y la buena noticia es que esa fe distinta está en usted. Escúcheme bien, está en usted. Pero es usted el que tiene que dar ese paso, de esa transición de una fe a otra. Pastor, hay dos, no hay una. Pero hay una que arde y otra que solo está ahí. Hay una que se enciende con las situaciones y otra, escúcheme, que se empieza como a apagar. Por eso que esa fe que se enciende con las situaciones en las que usted lo lleva a caminar, bajo el agua, bajo el sol, bajo el frío, no importa los problemas, no importa la situación, pero lo lleva a caminar. Por eso le decía que muchas veces cuando esas voces de agotamiento nos hablan dentro nuestro, no es una falta de fe, sino que es un agotamiento real. Es el peso muchas veces de llevar demasiado tiempo con una carga que a lo mejor usted y yo no pedimos. Tengo un problema, pastor, no lo he podido solucionar, no he podido salir de él. Es una carga que usted no pidió, pero está ahí. Una situación que no elegimos, una batalla que a lo mejor ya nos tiene sin fuerza para seguir peleando. Escúcheme, no la pedí, no la busqué, pero está ahí, estoy batallando con ello. Y hoy quiero hablarle de una mujer que conocía ese agotamiento mejor que nadie. Una historia que no se la voy a leer completa porque usted la conoce de memoria. Quiero hablarle de una mujer que no tiene nombre en la Biblia, escúcheme bien, pero está ahí. No, la Biblia no la nombra por el nombre, no le da un nombre a ella, sino que solamente es conocida como la mujer del flujo de sangre. Pero escúcheme, esa mujer sin nombre está ahí. ¿Y sabe por qué está ahí? Por su fe distinta. Escúcheme, está en el canon bíblico por la fe distinta que tuvo ella. No tiene nombre, pero dice que tuvo fe. No tiene nombre, pero Jesús se detuvo a preguntar quién me tocó cuando ella se atrevió a llegar a él.
Quiero hablarle de una mujer que no tiene nombre allí en la Biblia, pero su historia está plasmada ahí. Es como la mujer aquella, ¿se acuerda que dice la Biblia que le lavó los pies y enjugó con sus lágrimas los pies al maestro? Y dice que su historia quedó plasmada en la Biblia para que muchos pudieran recordar aquello que ella hizo en favor de Jesús. La fe que tuvo y cómo se humilló delante de él. Su historia está plasmada ahí y está de una manera formal, de una manera o forma, mejor dicho, intencional. Porque su historia podría ser la suya, pues, ¿o no? Claro. La historia de esta mujer podría ser la suya a lo mejor el día de hoy. Solo usted sabe qué es lo que carga dentro. Escúcheme bien. ¿Por qué le digo la historia de ella podría ser la suya? Porque esta mujer no la conocía a nadie. Y a lo mejor así se siente usted el día de hoy. Siente como que nadie la mira, nadie la entiende, nadie la comprende, nadie la ayuda, nadie da esto otro, nada, no pasa esto. Claro, a lo mejor usted se siente así hoy día. Llevo días con esta situación, con este problema, llevo meses, llevo años. Por eso le decía que a lo mejor la historia de esta mujer puede ser la suya el día de hoy. Puede ser la mía, su historia puede ser la de cualquier persona que pueda estar escuchando esta palabra a esta hora a través de la radio, a través de las redes sociales. Esta historia es la mujer de aquella la historia de aquella mujer que se levantó, que se paró un día cuando todo estaba en contra de su vida y ya llevaba 12 años así. Y a lo mejor usted el día de hoy se levantó preguntándose ¿hasta cuándo voy a estar así? A lo mejor se levantó usted también el día de hoy pensando en cuándo irá a cambiar mi circunstancia o mi situación. A lo mejor usted se levantó preguntándose y diciéndose, ya no me quedan fuerzas para seguir. Una historia que habla de una mujer que llevaba 12 años enferma. Una mujer que llevaba 12 años, escúcheme, de su vida consumido, perdido en esa enfermedad. Una enfermedad que en aquella época no solo dejaba físicamente a la persona destruida, sino que la convertía en una persona invisible también para la sociedad porque no se podía acercar a ella. No podía estar en medio de ellos, de la familia, de la gente. Su condición la hacía impura según las leyes de ese tiempo. Lo que significaba que ella no podía tocar a nadie y nadie podía tampoco tocarla a ella, acercarse a ella porque era considerado inmundo. Una mujer, escuche bien, que vivía un aislamiento forzado, no lo buscó, no lo quería, pero la forzaban, la apartaban de la sociedad. Una mujer que vivía un tipo de aislamiento forzado y que iba mucho más allá de lo físico, siendo eso un rechazo total. Siendo eso una soledad profunda para aquella mujer, una vida entera detenida por algo que ella no eligió. A lo mejor hay un problema en usted que usted no buscó. Por eso le decía que la historia de ella puede ser nuestra historia. Y la Biblia dice que ella había intentado de todo, que ella había gastado todo lo que tenía en médicos, en tratamientos y en personas que prometían sanarla, y no solo no mejoró, sino que la Biblia dice le iba peor, empeoró. ¿Puede imaginar eso? Imagínese usted yendo a médico, comprando bonito, comprando esto, hermano, y pasaron 2, 3, 4, 5 años y gastó todo lo que pudo y resulta que empieza a sacar cuenta, mira hacia atrás y se da cuenta que el día de hoy está peor que cuando empezó. Está peor en cuanto a salud, peor en cuanto a economía, peor en cuanto a tiempo, peor en cuanto a esto, peor en cuanto a esto otro. Así estaba esa mujer. No solo no mejoró, sino que empeoró. ¿Puede imaginar eso? Difícil, ¿no? ¿Sí o no? Claro, no solo llevar años sufriendo, sino que gastar todo lo que se tiene para salir de ese sufrimiento y terminar peor al final. Porque ese es el agotamiento, escuche, que no se puede describir tan fácilmente, ¿no? Es cuando usted lucha y nada mejora, todo empeora. Cuesta poder describir ese agotamiento interior que hay en la persona, ¿no?
Y eso no es falta de fe, ese agotamiento es real, las situaciones, los problemas, la enfermedad, el cuerpo, lo que sea. Ese es el agotamiento en donde la mayoría de las personas piensan y dicen que ya no hay nada más que hacer. Es a través de ese agotamiento que muchos se rinden. Pero es aquí en donde esta historia se pone extraordinaria. ¿Sabe por qué? Porque ella ese día, en ese estado, así como estaba, sin dinero, sin salud, sin esperanza visible y sin nadie que la acompañara ese día, ella escuchó que Jesús estaba pasando por ahí y algo dentro de ella se movió. Escuche bien. Sin nada, enferma, desechada, desahuciada, sin sanar, pobre, algo aún así, cuando ella escucha que Jesús pasa por ahí, algo se movió dentro de ella. Por eso que si en medio de lo que usted vive no se mueve nada, nada ocurre. Porque nosotros esperamos que algo se mueva cuando todo está bien. Y Dios nos llama a tener una fe distinta. Hoy Ramarabase Carabaso. Dios nos llama a tener una fe distinta. Porque si está escrito que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, eso nos llama, escúcheme, es una responsabilidad a buscar una fe distinta. Ese día ella estaba en un estado crítico, sin dinero, sin salud, sin esperanza visible y sin que nadie la acompañara. Pero ella escuchó, por eso la importancia de estar donde Dios habla, donde pasa Jesús, donde su palabra está. Escúcheme, hablándonos, porque algo se enciende en nosotros. Ya le dije que esa fe distinta está en usted. El problema es que nadie busca encender esa chispa. No hemos conformado con la fe que hay. Y cada día, escúcheme, el mundo se pone más malo. El amor de muchos cada día se enfría. ¿Y sabe cuál es la razón? La fe. ¿Cómo la fe, pastor? Sí, la hemos mantenido ahí. Cuando Dios quiere que usted la saque de ahí y la empiece a cultivar. Porque cuando se cultiva, esa fe nos cambia la manera de pensar. Ella dijo, no, yo escuché hablar del maestro, pero ahora, ¿qué hago con lo que siento dentro? Algo dentro de ella se movió. Algo dentro de ella que debería estar completamente apagado después de 12 años de sufrimiento, de rechazo, de estar lejos de su familia, de estar lejos de la sociedad. Después de 12 años de decepciones y de puertas cerradas, ella dijo dentro de ella, porque algo dentro de ella se movió, no se movió en su mente, en su boca, se movió algo dentro de ella. Ella después de 12 años de vivir así, pasarlo así, de sufrir así, algo dentro de ella pasó y ella dijo, si tan solo toco el borde del manto del maestro, seré sana, dijo. Nosotros esa frase la tomamos tan simple como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ella dijo, si tan solo toco el borde del manto del maestro, seré sana. ¿Sabe por qué ella fue al maestro? Porque algo dentro de ella se movió. Ahí está la diferencia del que va al maestro y el que no. Escuchamos la misma frase, pero no todos se nos mueve algo por dentro. Vamos a Marcos capítulo 5, verso 25 al 29. Dígale al de al lado, ¿se te está moviendo algo? Claro, dígaselo. Dígale, porque si no se te mueve algo dentro, tienes que buscar esa fe distinta. Dígale, le voy a decir otra cosa, pero mejor no.
Tienes que buscar esa fe distinta. Esa no viene sola, esa se tiene que encender en usted. Porque ya le dije que está en usted. Ahora se tiene que encender en nosotros. Marcos 5, 25 al 29 dice así en el nombre de Jesús. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Dice, antes le iba peor. 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. 28, ¿por qué? Porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, decía. Escúcheme, oyó hablar de Jesús y algo pasó dentro de ella. Algo sucedió dentro de ella que la llevó no solo a pensar, sino también a hablar, a declarar, a alimentar eso que se había encendido en ella. Si tocare tan solamente su manto, dijo, seré salva. 29, ¿y qué ocurrió? ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo dice? Y enseguida, entonces hay algo que nos estamos encendiendo en nosotros. Por eso a lo mejor vamos y venimos y todo sigue igual. Porque esta mujer, escúcheme, no era una mujer diaconisa, no, la Biblia no, era una mujer que tenía una enfermedad. Por eso ni la nombra, no tiene ni nombre en la Biblia. Pero sí Jesús destaca esa fe distinta de ella. Porque muchas veces buscamos ser más conocidos por el nombre que por la fe que usted y yo debemos tener. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Entonces escúcheme, cuando usted tiene una fe distinta hay respuestas inmediatas. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, no solamente, escúcheme, ella vio, sino que algo, así como pasó algo dentro de ella también sintió que su cuerpo estaba sano, estaba libre. Y aquí vemos que ella no esperó una cita. Tampoco ella esperó que alguien la presentara a Jesús. Tampoco se quedó en su casa pensando que con su condición no tenía derecho a acercarse a Cristo. No hizo eso. Sino que la Biblia dice que ella se levantó con todo ese cansancio que tenía encima. Con toda la vergüenza que cargaba. Con toda su historia de fracaso a sus espaldas. Hermano, la Biblia muestra que ella se levantó y que empezó a abrirse paso entre la multitud, ¿o no? ¿Sí o no? Y nosotros, hermano, cualquier goterita, cualquier poquito calor, cualquier situación nos deja ahí. Un dolor de cabeza nos deja en casa. Dice que esta mujer con todo lo que cargaba se levantó y empezó a abrirse paso entre la multitud. ¿Quién se tiene que abrir paso? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Con qué? Con esa fe distinta, pues. Porque la otra fe, esa que decimos tener, nos mantiene el mismo. Y eso que hace esta mujer no era fácil. Porque una cosa era que se levantara, pero otra cosa era que ella lo hiciera aún con todo lo que cargaba a su espalda. Aquí la gente la empujaba y la gente no sabía que ella estaba ahí. Allí había una gran multitud que gritaba, que apretaba, y ella enferma, débil y agotada, y ella seguía avanzando paso a paso, a lo mejor con lo último que le quedaba, pero avanzaba. Y la Biblia muestra que cuando finalmente logró llegar, ella extendió la mano y tocó el borde del manto de Jesús. Escúcheme, y solo su borde. Me imagino yo que no alcanzó a más en medio de tanta multitud. Pero escúcheme, cuando lo toca con una fe distinta. Por eso Jesús marca la diferencia en ella. Porque usted y yo fuimos llamados a marcar la diferencia. Y ahí está el problema, escúcheme, entre la fe común y la fe distinta.
que la fe distinta busca marcar la diferencia, más la común se conforma con la situación que vive, con lo que enfrenta. El otro día le dije que muchas veces nosotros llevamos nuestra fe, ya Dios hará algo, en algún momento algo pasará. Pero la fe distinta dice, no, bendíceme ahora, ayúdame ahora, sálvame ahora, yo quiero lo tuyo ahora, Señor. Así oraba David, ¿no? Así le decía David al Señor, bendíceme ahora, prospérame ahora, ayúdame ahora, sálvame ahora. Esa es una fe distinta. Por eso David decía, mejor estar un día en tu casa, en tus atrios, que a mí fuera de ellos, porque él sabía que en un día Dios podía hacer algo ahora. Y la Biblia muestra que cuando finalmente logró llegar, ella extendió la mano, tocó el borde del manto de Jesús, solo el borde, dice la Biblia, porque ella no lo detuvo. No le habló, tampoco le hizo un discurso, ayúdame, no, escúcheme. Sino que la Biblia dice que tocó el borde de su manto. ¿Cómo lo hizo? Escúcheme, a través de esa fe, a través de eso que ardió dentro de ella. Y en usted y en mí no solo hay fe, hay una chispa especial en usted. Hay una chispa especial en usted que si usted lo enciende, esa fe lo va a llevar a vivir esa fe distinta. Por eso Pablo, cuando viene Timoteo, Timoteo venía todo arruinado con fe, pero venía apagado. ¿Y qué le dice Pablo? Enciéndete, enciende esa chispa, aviva el fuego que hay en ti, le dijo. Porque dentro de cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo y creemos en Dios, hermano, hay una chispa. Una chispa, hay una fe y una chispa que hace encender esa fe para alcanzar cosas diferentes. Por eso usted llega con fe, llega con problemas, llega con situaciones a este lugar. Escúcheme, pero cuando usted recibe la palabra de Dios, la palabra es un soplo a esa chispa para que su fe se encienda y salga de aquí a alcanzar aquello con lo cual no llegó. Porque eso hace una fe distinta. Eso hace una fe diferente. Nos lleva a hacer cosas que para otros, escúcheme, que para otros no son suficientes. Hay gente que camina y solo camina. Hay gente que alcanza. Esa es la diferencia. Hay gente que camina y hay gente que alcanza. Muchos caminaban con Jesús, pero esta mujer no caminó, alcanzó lo que necesitaba, dice la Biblia, en una ocasión, cuando se atrevió a ir y tocar el borde del maestro, el manto del maestro. Y ahí está la diferencia en cuál es su determinación para buscar lo que usted necesita. ¿Qué tan determinado está usted a alcanzar lo que busca? La Biblia dice aquí que inmediatamente la fuente de su enfermedad se secó. Entonces cuando yo leía esto me acordaba lo de David, bendíceme ahora, prospérame ahora, ayúdame ahora. Entonces es una verdad. No es solo del Antiguo Testamento, la palabra de ayer, escúcheme, la misma de hoy. Porque leo que inmediatamente alcanzó lo que quiso. A lo mejor ella no habló, guardó silencio por su condición, pero su fe habló por ella. 12 años de sufrimiento terminaron en el momento en que ella decidió usar la última fuerza para intentarlo una vez más. El problema no es que cuando nosotros nos queda esa última fuerza, no, mejor nos quedamos acá. Imagínate si estoy enfermo, nos vamos a ir a enfermar más. Así pensamos nosotros. Escúcheme, así pensamos nosotros. No, es que si voy, pastor, hoy día está lloviendo, imagínense, voy, me voy a ir a mojar, me voy a ir a enfermar. Hermano, viene a la casa de Dios, ¿cómo se va a venir a enfermar? Venimos donde la Biblia dice que es mejor un día que 1000 fuera de ellos. Pero ¿por qué pensamos así? ¿Por qué en vez de venir a dar gracias a Dios, hermano, pensamos de otra manera? Porque nos falta cambiar esa fe que decimos tener.
No estamos en el tiempo en donde usted empiece a ponerse romántico con su fe. No, necesita activarla, accionarla, llevarla a un nivel distinto, hermano. Necesitamos llevar nuestra fe a un nivel distinto. No estamos en tiempo de detenernos, de quedarnos en casa, hermano. Usted no sabe lo que puede pasar hoy, lo que puede pasar mañana. Si supiéramos cuándo Cristo viene, nos preparamos, pero no lo sabemos. Su venida será como ladrón en la noche. Velad, velad, dijo Jesús, velad para que no entréis en tentación. Pero para intentarlo con una fe distinta, para intentarlo con una fe diferente y para intentarlo con una fe puesta en el sanador y salvador de nuestra vida, necesitamos hacer un ajuste. Y ese ajuste es no conocer que todo lo puedo en Cristo suena bonito, sino abrazarnos de esa palabra. Abrazarnos de esa palabra por medio de la fe, porque esa fe distinta es la que nos va a llevar a vencer en cada paso, en cada situación que usted y yo enfrentemos. Es la fe distinta la que nos lleva, escúcheme, a alcanzar cosas que para otros son imposibles alcanzar. Porque esta mujer no tenía garantías. Esta mujer tampoco tenía una promesa escrita de que eso que ella iba a hacer iba a funcionar. No, en ninguna parte decía que iba a pasar eso. Nosotros tenemos la escritura, ella no. Nosotros tenemos la escritura en donde Dios nos enseña, nos habla, nos dice, nos promete. Ella no la tenía. Por eso es una fe distinta. Porque estaba basada en aquello que oyó hablar de Jesús y lo que provocaron esas palabras en su interior. Ella no sabía con certeza lo que iba a pasar cuando ella extendió la mano. No sabía ella, no, solo creía. Solo creía que eso iba a suceder. Nadie se lo dijo. Nadie le dijo, hey, Jesús sana. Nadie le dijo, hey, Él puede hacer un milagro contigo. No, ella escuchó hablar de Jesús, seguro que en alguna predicación puso la oreja y dijo, no, eso es, hey, algo ese hombre tiene, algo va a pasar ahí. Ella no tenía garantías. Tampoco tenía una promesa escrita de que eso que ello iba a hacer, arrastrarse, meterse en medio de la gente y tocar el borde del manto la iba a sanar. No tenía garantía de eso. ¿Usted la tiene? ¿Usted la tiene? Por eso que al escritor que escribió esta palabra no le interesó poner el nombre, le interesó poner algo más importante: la fe de ella, la fe distinta de ella. Ella no sabía con certeza lo que iba a pasar cuando ella extendiera la mano, sino que ella solo tenía una convicción profunda de que si llegaba hasta Él, que si llegaba a Jesús, que si llegaba aquel hombre que había escuchado hablar, algo iba a cambiar y a suceder en ella. Algo iba a cambiar y a suceder en aquella mujer. Esa era la convicción que tenía y esa es la que tenemos que tener usted y yo. Hermano, no como algo que suena hermoso, sino como algo que nos enciende en nuestro interior. Y esa convicción, esa fe distinta, esa fe diferente, escuche, esa chispa llamada fe que todavía ardía dentro de ella después de 12 años de oscuridad y sufrimiento, fue suficiente para el milagro que ella necesitaba. Escúcheme, fue suficiente para el milagro que ella quería. Una chispa, si no era una mujer, no dice que era una mujer de la casa de Dios, de la sinagoga, no, ni nombre tiene en la Biblia. Pero escuchó hablar de Jesús y bastó eso. Escúchame, porque una palabra de parte de Dios en usted y en mí, que tenemos fe, porque tenemos fe. Usted tiene fe. Escúcheme, usted tiene fe. Usted tiene fe. Usted la tiene. La Biblia dice que Dios a todos nos dio una medida de fe. No me diga que usted no alcanza algo, que le va mal o que pasa esto porque su fe. No, usted la tiene. Usted la tiene. Lo que pasa es que usted es el que tiene que provocar ese cambio en la fe que tiene. Usted y yo somos los que tenemos que provocar ese cambio, buscar tener esa fe distinta para que algo ocurra, porque la Biblia para enseñanza nuestra se escribió, para aprender de ella.
Por eso hay gente que realmente no, déjeme así nomás, pastor, con mi fe. Y uno ve que con su fe no avanza ni para adelante ni para atrás y le va peor. Porque la mujer dice, me iba peor, 12 años, no avanzaba ni para allá ni para acá. Solo me iba peor y me empobrecía y cada vez perdía más. ¿Hasta qué? Hasta que oyó hablar de Jesús, hasta que oyó la palabra. Por eso usted tiene que estar donde escuche palabra. Tiene que estar, yo se lo digo y se lo voy a decir siempre. Y no necesito otra revelación, solo que usted busque la palabra de Dios, porque por ella son hechas todas las cosas. No necesito meterme, escarbar, buscar, no necesito decirle crea y ponga en acción lo que cree. Porque ese es el primer paso para empezar a conocer a Dios y empezar a descubrir todo lo que Dios tiene para su vida. Por eso siempre le predico, le busco la cita, no lo meto en cosas en donde usted se enrede, sino en cosas que usted pueda entender claramente. Porque necesitamos salir de ese estancamiento, necesitamos crecer, necesitamos esa fe distinta. Porque esa fe distinta a usted lo va a llevar a alcanzar cosas distintas. Porque ya le dije, eso es lo que hace la fe distinta, eso es lo que provoca una fe diferente. Y la buena noticia es que en usted también está esa chispa. Escúcheme bien, en usted está esa chispa. Dios puso eso en usted. Por eso cuando Pablo le dice, aviva el fuego, enciende esa chispa, sopla sobre ella y algo va a cambiar, algo se va a encender, algo va a empezar a pasar nuevamente en tu vida. Porque si usted no lo sabe, usted fue llamado para marcar la diferencia a través de su tipo de fe. Porque hay tipos de fe. Hay pastores, una fe y Jesús dijo. Pablo también habló. Y se lo dijo, el apóstol Santiago también le dijo. Dijo, a ver. ¿Qué dijo? Muéstrenme su fe, le dijo no. Porque había fe en ellos, ellos hablaban de fe. Le dijo, más yo me mostraré mis obras por mi fe. O sea, no les voy a mostrar su fe, mi fe. Voy a mostrar lo que provoca la fe. Entonces podemos hablar de fe. Pero no fuimos llamados a hablar de fe. Fuimos llamados a demostrar lo que provoca la fe. Porque la fe trae cambio en una persona. Escúcheme, la fe trae cambio en una persona. Una persona, escúcheme, una persona que tiene fe, le da valor a lo que Dios ha puesto sobre ellos. Una persona, escúcheme, que tiene fe en la palabra de Dios, en lo que Dios estableció y en lo que Cristo, en lo que Dios nos dio a través de Cristo. Hermano, le da valor a aquello. Porque acuérdese, ¿por qué se lo digo? Porque un día va a venir Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué va a venir a buscar? ¿Qué va a venir a ver? Dice. A ver si haya fe. ¿En qué? ¿En la tierra? La tierra no puede tener fe. Usted y yo, los que estamos acá. Por eso que aunque hoy a lo mejor no sienta, aunque el día de hoy el cansancio sea demasiado grande, que a lo mejor ni siquiera pueda nombrarla, hermano, esa chispa está en usted. Hermano, esa chispa está en usted. La fe está en usted y usted es responsable de ella. Esa chispa está en usted y Dios la ve aunque usted no pueda verla. Usted puede decir, no, yo creo que esto nomás me dio. No, Dios ve lo que puso en usted. Si Él lo puso en usted, aunque usted no lo vea. Porque cuando usted no ve lo que Dios ha puesto en usted es porque no ha puesto nada en acción. ¿Qué es lo que se ve? Lo que se mueve. O lo que está oculto. Lo que se mueve, pues. Y lo que esta mujer vivió no fue solo sanidad física, sino que fue, escúcheme bien, la demostración de cuando ya no tenemos fuerzas propias. Escúcheme, fue una demostración de que cuando ya no tenemos fuerzas propias hay una fuente que no se agota. Hay una fuente que cuando nuestros recursos se acaban, los recursos de Dios, escúcheme, se sueltan sin límite. Eso vio esa mujer, que cuando ya sus fuerzas no se acababan, que cuando ya había gastado todo, que cuando ya no le quedaba nada, que cuando ya estaba peor, escúcheme, ella encontró la fuente en donde todo lo que había perdido,
era restaurado, era sanado, escúcheme, y volvía al diseño de Dios. Que cuando llegamos al final de lo que nosotros podemos hacer, Dios está justo ahí, pues. Dios está en ese borde exacto en donde termina nuestra capacidad y comienza la del Señor en nuestra vida. Marcos 5:34 dice, y él le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Qué valiente, qué hermosa. No, le dijo, tu fe fue claro, no le dijo nada más, le dijo, hija. Porque aquí ocurren dos cosas. Le dice, hija. Mire cómo Jesús le habla a través de aquello que ella manifiesta a Jesús. Esa palabra hija, quizá ella no escuchó una palabra de cariño por años, 12 años. Si nadie no podía acercarse a nadie, nadie le podía hablar, nadie la podía tocar, ni ella tocar a alguien. Y lo primero que le dice Jesús es, hija. Segundo le dice, tu fe. Escúcheme, le dice, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote, de tu enfermedad. Y aquí Jesús no la llama impura, sino que la llama hija. Escúcheme bien. Jesús aquí no la señala por haber roto las reglas, quizás al tocarlo en medio de la multitud, porque ella rompió las reglas. Nadie se podía acercar a ella ni ella a alguien. Nadie podía tocarlo, menos ella, que era considerada inmunda. Pero ¿sabe lo que hace ella? Rompe las reglas. Porque ¿sabe lo que hace la fe? Esa fe diferente, esa fe distinta, nos lleva a romper las reglas. Nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Nos lleva a avanzar en donde nuestros sentidos nos dicen que no se puede. Nos llevan a seguir perseverando en donde ya no quedan ganas de perseverar. Nos llevan, escúcheme, a seguir con la frente en alto en donde todo a lo mejor nos miran mal. Imagínense esta mujer. Así literalmente estaba ella. Pero su fe, esa fe distinta, la hacía sentirse diferente, pensar diferente, actuar diferente, accionar diferente y alcanzar cosas diferentes también. Jesús aquí no la señala por haber roto las reglas al tocarlo en medio de la multitud, sino que la llama hija. Jesús aquí le habla con ternura, y ternura que probablemente esta mujer no había escuchado a lo mejor en años, 12 años. Pues. Si hacía más de 12 años que ella no se podía acercar a nadie. Y le dice, tu fe te ha sanado. Escúcheme, esa pequeña chispa que esa mujer se negó a apagar, porque escúcheme, 12 años con esa enfermedad. 12 años mirándola mal, que le dijeran inmunda, la insultaran. Cuando ella escucha la palabra de Dios, escucha a Jesús, algo pasó dentro de ella, se encendió dentro de ella. Y lo que se encendió dentro de ella fue la mujer la que se negó dejar apagarlo. Fue ella la que se negó, porque la Biblia dice claramente, y ella pensaba y decía entre sí, si tan solo tocar el borde del manto, de su manto, no, ella se negó a apagar lo que había oído. ¿Será que usted está dejando apagar lo que escucha? ¿Será que a lo mejor pasa el tiempo porque simplemente usted deja apagar lo que oye en este lugar? Porque a lo mejor, escúcheme, está mirando que se lo digo yo y todavía no ha entendido que esta es una palabra que usted viene a buscar, porque así se tiene que acercar al Señor. Para que algo ocurra, esta mujer se acercó así. Dijo, si tan solo toco el borde. Ella no pensó, dijo, ¿en qué me dirán? ¿En qué me dijeran? ¿Cómo le hablo a Jesús? ¿Cómo lo paro? ¿Cómo le oro? ¿Cómo le canto? No, dijo, yo voy a acercarme porque sé que si toco, llego a ese lugar, llego a él y lo toco, voy a quedar sana, dijo. Esa pequeña chispa que esta mujer se negó a apagar, después de 12 años de oscuridad, volvió a traer claridad y sanidad a la vida de esta mujer. Por eso el día de hoy, en donde quiera que usted esté escuchando esta palabra, a los que están en la radio, a los que están en este lugar, a los que están a través de las redes sociales, quiero invitarle a abrazar esta clase de fe.
quiero invitarle a abrazar esta clase de fe. Porque la palabra de la cruz, la palabra de fe es locura, dice la Biblia, para los que se pierden. Más para los que creen, no es locura, es poder de Dios, dice. Entonces tenemos que abrazar esta clase de fe. Que abrace esa fe viva. No esa fe que está detenida, que se estanca y está esperando que algo pase. Cuando usted y yo fuimos llamados a provocar el reino de los cielos, sufre violencia desde los tiempos de Juan, más los violentos, los valientes lo arrebatan. Abrace entonces esa fe viva. Claro, abrace esa fe que nos recuerda que aunque estemos agotados, o aunque hayamos intentado todo y sintamos que a lo mejor ya no podemos más, quiero que sepa que esa chispa de la cual el Señor nos habla y que estaba en esta mujer, todavía sigue en usted también. Escúcheme, que esa chispa llamada fe todavía sigue en usted. Pero es usted el que tiene que buscar encenderla, avivarla. Y acuérdese que cuando empieza a ocurrir eso, hermano, su vida va a empezar a cambiar. Sus situaciones van a empezar a cambiar, las condiciones van a empezar a cambiar, lo que enfrente lo va a empezar a vencer. Y lo otro hermoso de esta historia, va a ir terminando, le decía yo, es que Jesús en medio de la multitud enorme sintió que alguien lo había tocado. Evidencia clara, escúcheme, evidencia clara. ¿De qué cosa? De que usted y yo podemos marcar la diferencia con una fe distinta. Evidencia clara de que usted y yo podemos marcar la diferencia con una fe diferente. Porque fue Jesús, dijo, los discípulos dijeron, no, mira, todos nos apretan, todos vienen. Y él dijo, no, paren, cállense. Alguien me tocó, dijo. Virtud salió de mí. O sea, esa es una evidencia clara que podemos marcar la diferencia. Esa es una evidencia clara que usted puede alcanzar lo suyo. Nosotros esperamos que Dios, cuando Dios quiera, me va a sanar. Es algo que tiene que alcanzar usted, ya fue. Usted ya fue, la promesa es que ya fuimos. Cristo ya fue a la cruz. Entonces ahora por la fe en esta tierra tenemos que tomar esa promesa, aplicarla a nuestra vida, escúcheme, y hacerla viva en nosotros. Y algo va a empezar a cambiar. Esa mujer no pensó, voy a seguir enferma, dijo, no, yo recibí fe, yo iba a hablar a Jesús y ahora yo con esa fe voy a ir a buscar lo que necesito para mi cambio. Jesús sintió que alguien lo había hecho con una fe distinta, que alguien lo había tocado con una fe diferente. Sus discípulos le dijeron cuando él preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo preguntas eso, Señor? Le dijeron. Si todos nos aprietan y esta gente por todas partes está empujándonos. Pero Jesús insistió, ¿sabe por qué? Porque había una diferencia entre la gente que lo rozaba por accidente y la mujer que lo tocó con intención. Claro, había una diferencia entre la gente que lo tocó o lo rozaba por accidente y aquella mujer que con desesperación y con una fe distinta lo tocó. Por eso él dijo, alguien me tocó. Fue Jesús el que se paró y lo dijo. No, dijo, alguien me tocó. Se lo dijo a sus discípulos cuando los discípulos quisieron colocar ese panorama, esa circunstancia como algo común. Dijo, no, no es común. Jesús dijo, no, esa fe no es común. Dijo, esa fe es distinta. Esa persona que me tocó, no me tocó, no me rozó, no me empujó, ni me tocó como lo hacen ustedes. Lo hizo con una fe distinta, con una convicción distinta, con una certeza distinta. Por eso Jesús insistió con sus discípulos y le dijo, no, todos nos aprietan, sí, la gente viene, nos empuja, pero aquí hay alguien, dijo, que hizo algo diferente. Porque eso fue lo que detuvo a Jesús. ¿Sabe qué lo detuvo? Que sintió, escúcheme, sintió lo de él, ¿sí? Que lo que tenía él estaba en esa mujer. Por eso Jesús se detiene y pregunta, si no hubiese ni preguntado, si nadie se había dado cuenta que lo habían tocado. Esa mujer podía haber pasado desapercibida o no. Pero tu caso, tu situación, tu problema, la enfermedad, lo que tú vives, cuando tú tocas con fe, con esa fe distinta al Señor, no pasa desapercibida. No pasa desapercibida. Por eso esa mujer no pasó desapercibida. Aún sin saberle el nombre, sin consultarle el nombre, quedó en el canon bíblico. Quedó su historia ahí. ¿Sabe por qué quedó ahí? Porque no pasó desapercibida su situación. Porque eso fue lo que detuvo a Jesús.
Fue esa mujer que lo tocó con intención. Fue esa mujer que lo tocó de una manera distinta. ¿Y sabe qué significa eso? Eso significa que usted y yo no somos uno más en medio de la multitud para el Señor. Usted dirá, pero es que hay mucha gente pasando, pastor, por esas situaciones. Sí, pero tú no eres uno más. Esa es la diferencia. Que esa fe distinta, esa fe diferente a ti no te hace uno más. Acuérdese, Jesús fue a sanar a muchos. Iba saliendo y Bartimeo el ciego le dice, Jesús, hijo de David. ¿Qué pasó con esa fe distinta de Bartimeo? ¿Sí o no? 2 ciegos, dice la Biblia en el otro libro. ¿Qué es lo que dice? 2 ciegos vieron pasar a Jesús. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo siguieron. ¿Cómo lo siguieron? No sé. Tomados de la mano, agarraditos. No sé cómo llegaron donde él llegó, pero llegó donde Jesús estaba. Y le dijeron, sabemos que tú puedes sanarnos. Escúcheme, una fe distinta. La mujer cananea, todo lo que le dijo, no, pero aún los perrillos. O sea, le está diciendo, yo sé lo que tú puedes hacer por mi hija. Una fe distinta, ¿o no? Si la Biblia está llena, escúcheme, no de una fe común, de una fe distinta. Jairo, solo cree, hey, tu hija murió. Y Jesús le dice, Jairo, solo ten fe, solo cree. Y creyó, escúcheme bien. Le dijeron que venían de la casa a informarle que su hija había muerto, pero ella siguió creyendo, siguió enfocado, con una fe diferente en lo que Jesús le dijo. Escúcheme, porque a él le dijeron, tu hija murió. No es que él no haya sabido. Se lo dijeron, no lo molestes más, ya está muerta tu hija, no hay nada que hacer. Pero Jesús le dijo, Jairo, ten fe, solo cree, ten una fe distinta. Una fe distinta a lo que otro podía haber creído o cómo había podido haber respondido a la noticia que le dan. No, ten una fe distinta, le dijo. Y Jairo quedó ahí. Y Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre, hizo todo lo que tenía que hacer. Y dijo, ya Jairo, vamos a tu casa. ¿Y qué produjo esa fe distinta? Que la niña que estaba muerta, que no tenía esperanza, la volviera a tener. Entonces nuestra situación no pasa desapercibida. Nuestro dolor, escúcheme, no se pierde entre las miles de personas que están a lo mejor sufriendo, pues, sino que Dios siente la intención de nuestro corazón. Él la conoce y la siente. Dios siente cuando llegamos a Él agotados, sin palabras, escúcheme, agotados, sin palabras elegantes o sin una oración a lo mejor perfecta. Dios lo sabe. Dios siente cuando extendemos nuestras manos hacia Él y Él se detiene, escúcheme, solo por nosotros, así como lo hizo con esta mujer. Él lo sabe. A lo mejor usted llegó cansado y usted cree que Dios no lo sabe. Escúcheme, ¿usted cree que Dios no lo sabe? Dios lo sabe. Lo que Dios está esperando es que aún tú con ese cansancio te acerques con la fe correcta a Él. Marquen la diferencia en medio de Él. Eso está esperando el Señor. Que alguien, escúcheme, que alguien se atreva a marcar la diferencia con una fe distinta. Por eso que lo imposible que a lo mejor tengamos hoy enfrente de nosotros, hermano, no es el final para nuestras vidas. Escuche esto, sino que es el escenario perfecto para que Dios muestre lo que Él puede hacer en nosotros. Eso que es imposible para usted, que a lo mejor el médico le dijo que el final, que el banco le dijo que el final, que la gente le dice que no se puede. Oiga, es el escenario perfecto para que Dios muestre lo que puede hacer en nuestras vidas. Cuando una persona se determina a usar su fe y aún sus últimas fuerzas para poder creer. Esta mujer llevaba 12 años y a lo mejor en esos 12 años, escuche bien, ya no le quedaban fuerzas tanto luchar con la misma situación. Pero aún en medio de todo lo que ella había vivido y todo lo que cargaba, ella decidió creer. Ella decidió encender eso, escúcheme, aquella chispa que fue depositada al escuchar hablar a Jesús dentro de ella. Por eso si usted está cansado y a lo mejor no sabe cómo llegar a Jesús, usted puede llegar como llegó ella, a lo mejor sin fuerza, agotada, cargando por más de 12 años una enfermedad que la tenía avergonzada y con cicatrices, muchas cicatrices emocionales en su vida. Pero que aún así, ella encendió esa chispa llamada fe. Escuche bien, ella encendió esa chispa llamada fe. Una chispa diferente.
Una chispa genuina. Una chispa que la llevó no solo a pensar y querer ser sana, sino también a tocar el borde del manto de Jesús para poder cambiar esas circunstancias que tenía en su vida. Recuerde que las fuerzas que necesitamos para enfrentar lo imposible no nacen de nosotros. Esa fuerza que usted y yo necesitamos para enfrentar eso difícil, eso que es imposible para nosotros, no nacen de nosotros. Nacen del Señor, nacen de Jesús, cuando usted y yo decidimos extender las manos hacia Él. Por eso Pablo dijo, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Entienda eso. Lo que usted necesita para usted, la fuerza que usted necesita para enfrentar eso no nace de usted. Nace de Jesús, nace del Señor. Y para poder usted alcanzar esa fuerza necesita acercarse con una fe distinta. Recuerde que las fuerzas que necesitamos para enfrentar lo imposible no nacen de nosotros, sino que nacen de Jesús cuando usted y yo decidimos extender la mano hacia Él con una fe distinta una vez más. Escúcheme, cuando decidimos extender las manos hacia Él con una fe distinta una vez más. Por eso si estamos cansados, soltemos todo eso que traemos encima. Soltemos ese agotamiento que a lo mejor llevamos acumulado desde hace un tiempo. Soltémoslo hablando con Dios, así tal cual como estamos. Solamente con un corazón abierto y sincero delante de Él. Porque eso es lo que Dios busca. Así fue la mujer a Él. Escucha, esta mujer no fue conociéndose la Biblia. Fue a Jesús creyendo en lo poco que había escuchado de Él. Porque recuerde que el hombre trapecista de la fábula que le conté le volvió a preguntar a la multitud, ¿cuántos creen que puedo cruzar de un lado a otro con una persona metida en la carretera? En la carretilla. Y toda la gente respondió como respondió antes, porque había podido cruzar el trapecio solo. Lo había podido hacer con una carretilla, ¿cierto? Sola delante de él. Era experto en el trapecio. Lo había podido hacer incluso con ladrillo arriba de la carretera, arriba de la carretilla. Pero cuando le preguntó a la gente cuántos creen que puedo cruzar el trapecio con una persona en la carretilla, todos dijeron que sí. Por eso le decía, como todos decimos amén a la palabra del Señor. Pero cuando este hombre, el trapecista, le pregunta a la gente, le dijo, ¿quién quiere ser el que se va a meter a la carretilla? Todos guardaron silencio. Porque cuando Dios nos desafía a cosas más grandes, escúcheme, nos desafía a cosas más grandes, es ahí donde se ve la clase de fe que usted y yo tenemos. Es ahí donde se ve si tu fe es distinta o es igual la que tiene la gente allá afuera, que si yo también creo en Dios. Es ahí, porque fue ahí que la gente guardó silencio al final de esta fábula. Fue ahí que la gente, nadie respondió después que celebraban, gritaban, sí, creemos, sí, lo puedes hacer, porque veían que el hombre pasaba el trapecio. Pero cuando le dice, hey, ¿cuántos creen que yo puedo pasar con una persona, con un hombre arriba de la carretilla por el trapecio? Todos dijeron, sí. Pero cuando le dijo, ¿quién quiere ser el que va a meterse a la carretilla? Nadie dijo nada. Porque yo les puedo predicar la palabra del Señor. Escúcheme, usted puede ver cómo yo paso el trapecio. Pero si usted no quiere meterse a la carretilla, solo va a estar diciéndome, sí, yo creo. Pero su situación seguirá igual. Y la palabra cuando viene a nosotros, ¿sabe para qué viene? Para que usted y yo pasemos juntos. Porque Dios quiere hacer algo no en mí, en usted. Dios quiere hacer algo no solo en mí, sino también en usted. Pero es usted el que tiene que decirme aquí, Señor, yo me quiero meter a esa carretilla para poder conocer esa experiencia que Pedro también conoció cuando tú le dijiste, ven, Señor. No todos conocieron la experiencia que tuvo Pedro con Jesús al caminar por las aguas. Solo él dijo, yo me meto a la carretilla y si tú me dices que vaya a ti, yo voy en esa carretilla a ti, Señor. Tenía una fe perfecta, se hundió, pero tenía una fe diferente. Por eso la Biblia da testimonio, dice que después él pasaba y aún la sombra de él es del único que habla así, ¿o no? Una fe distinta. Una fe distinta. Y es más, la Biblia dice que Dios a todos nos da una medida de fe. Pero usted no se puede quedar solo con que Dios me dio esta fe, porque esa medida de fe
es como la palabra de los talentos. Nos la da el Señor, sí, de acuerdo a nuestras capacidades, pero no es para que usted la mantenga ahí. Porque si usted la mantiene igual, es como aquel siervo infiel, siervo malo, que lo que se le entregó, escúcheme, en vez de trabajarlo, hacerlo crecer, lo enterró. Y cuando vino su Señor y le preguntó, le dijo, siervo malo y siervo infiel, le dijo. ¿O no? Entonces tiene sentido esta palabra, ¿no? Si está escrita es para nosotros, ¿no? Y tenemos que llevar nuestra vida y nuestra fe, escúcheme, en este tiempo a una fe distinta. Hermano, se lo digo con mucho cariño, el estar en la iglesia no nos va a salvar. Si usted cree que se va a salvar porque llegó a la iglesia, déjeme decirle algo. Se va a salvar porque usted recibe del Señor y usted hace lo que su Señor, escúcheme, le manda hacer a través de lo que usted recibe. Eso nos salva. ¿Sí? Y eso no significa que usted no llegue a la iglesia, porque parte de la obediencia es estar en la casa del Señor. Y el requisito es entrar con acción de gracia y acercarnos a Él creyendo que Él está aquí y que le va a galardonar a usted. Escúcheme, a través de lo que Dios le habla y usted cree. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Aquí hay peticiones de oración. Donde escúcheme. Y se lo digo en el nombre del Señor. Solo necesitamos acercarnos a Dios con una fe distinta. Esa es la verdad. Solo necesitamos acercarnos al Señor con una fe distinta porque Él ya lo hizo. En la cruz lo hizo. Por eso necesitamos acercarnos con una fe distinta, porque hay algo hecho, hay algo que ya de usted, que Dios lo dejó para usted y que usted lo tiene que activar. ¿Es fácil? No. ¿Hay proceso? Sí. Pero hay algo que Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ya hizo